pero escribe la cosa aquí, no va a estar escribiendo. Sí, ¿dónde ya? Allah, sí, pero escribe la cosa aquí, no va a estar escribiendo. Sí, ¿dónde ya? Allah, sí, ولا عاصي لاس كون انت تجا سرخون نكاي زاني رسولو زاني ليوانيدو خلاص لا ترى No, 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 no puede el mundo preparado el Roro Baruda. Algo sale como una y las barras de pero escribe la cosa aquí, no va a estar escribiendo. Sí, ¿dónde ya? Allah, sí, pero escribe la cosa aquí, no va a estar escribiendo. Sí, ¿dónde ya? Allah, sí, ولا عاصي لاس كون انت تجا سرخون نكاي زاني رسولو زاني ليوانيدو خلاص لا ترى No, 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 no puede el mundo preparado el Roro Baruda. Algo sale como una y las barras de pero escribe la cosa aquí, no va a estar escribiendo. Sí, ¿dónde ya? Allah, sí, pero escribe la cosa aquí, no va a estar escribiendo. Sí, ¿dónde ya? Allah, sí, pero escribe la cosa aquí, no va a estar escribiendo. Sí, ¿dónde ya? Allah, sí, ولا عاصي لاس كون انت تجا سرخون نكاي زاني رسولو زاني ليوانيدو خلاص لا ترى No, 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 no puede el mundo preparado el Roro Baruda. Algo sale como una y las barras de pero escribe la cosa aquí, no va a estar escribiendo. Sí, ¿dónde ya? Allah, sí, ولا عاصي لاس كون انت تجا سرخون نكاي زاني رسولو زاني ليوانيدو خلاص لا ترى No, 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 no puede el mundo preparado el Roro Baruda. Algo sale como una y las barras de